Recording is on. Recording is on. Bueno, ahí ya podemos comenzar, Cora. Gracias, querida. Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a comenzar prácticamente con la primera clase teórico-práctica, porque la clase pasada fue de presentación, y vamos a trabajar con una clase más epistemológica, metodológica. Y en ese sentido, ya que usé la palabra epistemología, ¿qué vamos a entender por epistemología? Vamos a entender por epistemología una práctica de vigilancia de las operaciones metodológicas y conceptuales que van conformando las prácticas científicas. Con esto quiero decirles, fíjense, hablo de prácticas científicas y no de ciencia, porque se supone que cada práctica que realiza cada investigador es en sí misma una práctica científica que se abre y se cierra sobre sí misma. Porque nosotros vamos a entender por método, me imagino que ya leyeron la bibliografía, pero de todas maneras vamos a recalcar las categorías fundamentales, un camino intelectual especificable a través del cual se pretende conocer una situación problemática y debe ser pasible de reconstrucción retrospectiva. Todo esto es muy importante y está en el texto método que escribimos con Besse. Es muy importante que lean ese texto. Están todos los textos y la bibliografía en el campus. Cuando digo camino intelectual, es un camino que se da en el pensamiento del investigador o la investigadora, no fuera del pensamiento. No existe por fuera reglas del conocer científico. El método se va construyendo al interior del proceso de investigación. Entonces, un camino intelectual especificable, es decir, que el investigador y la investigadora tienen que dar cuenta de qué decisiones fueron tomando para construir ese conocimiento, a través del cual se pretende conocer una situación problemática. Es decir, si no hay problema de investigación, no hay investigación. Si no hay pregunta de investigación, no hay investigación. Entonces, sin pregunta de investigación, es el corazón de la investigación, la pregunta de investigación y el problema de investigación. Y que debe ser pasible de reconstrucción retrospectiva. Con esto lo que queremos decir es que el investigador y la investigadora deben dar cuenta de cómo fueron construyendo ese proceso de investigación. Es decir, cuando ustedes presenten la tesis y les pregunten, ¿cómo llegó a estos resultados? ¿Por qué construyó este marco teórico y no otro? ¿Qué decisiones tomó desde el punto de vista de la estrategia teórico-metodológica? Entonces, en ese sentido, es la reconstrucción retrospectiva. Tienen que dar cuenta de cómo llegaron a esos resultados. No se llega de una vez y para siempre. Entonces, esta definición de método va muy, pero muy de la mano y es fundamental que la internalicen para entender que no estamos hablando de una metodología de las ciencias sociales en el sentido de que cumple el papel de legitimar un conocimiento. O sea, la metodología no es un tribunal de última instancia que pretende dar cuenta de lo que es científico, de lo que no es científico. No hay recetas de cocina ni recetas imperativas para conocer. Se trabaja y se conoce investigando y trabajando. Nosotros no le vamos a dar ninguna receta, vamos a hacer una teoría de la investigación por lo menos en esta materia. Entonces, cuando el investigador y la investigadora
piensa en el significante campo, alude a una salida. La sensación que todos tienen es que me voy al campo, me voy a una salida al campo. Es decir, algo que está fuera de nuestro entorno cotidiano. Lo importante es que acordemos que la salida al campo es el momento en que el investigador abandona su gabinete de trabajo y se pone en contacto directo con el espacio en el que construirá su problema de investigación. Pero previamente lo construyó en su gabinete de investigación. Entonces, cuando vaya al campo, se va a encontrar con lo real. ¿Qué quiero decir? Primera advertencia, que es muy importante. De lo real captaremos solo aquello que hemos sabido conceptualizar. Si no hemos podido conceptualizar, no vamos a hallar nada en el campo, si no vamos a caer en un empirismo ingenuo. Entonces, lo primero que se hace es trabajar en el gabinete. En segundo lugar, no todo lo que vamos a conceptualizar va a ser objeto de nuestra atención. O sea que la segunda advertencia se relaciona con la interacción entre lo que está y lo que buscamos. Si el campo fuera todo lo que vemos, nuestra dispersión para conocer sería inmensa. Entonces, nos interesa aquello que constituye nuestro objeto de investigación. A estos efectos, vamos a distinguir entre referente empírico y objeto de estudio. No es lo mismo el referente empírico que el objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? El recorte empírico de lo que van a estudiar viene dado por la delimitación espacio-temporal. Voy a trabajar, ejemplo, voy a trabajar el proceso militar en Argentina entre 1976 y 1983. Hago un recorte en Argentina, espacio temporal. No solo en Argentina, sino en Cava o en provincia de Buenos Aires o en alguna provincia de la República Argentina. Les doy este ejemplo para que entiendan que es muy importante el recorte espacio-temporal. Si no hay recorte espacio-temporal, es muy difícil construir el objeto de estudio. Ahora, el objeto de estudio, en cambio, es el resultado del proceso de investigación del investigador. Es decir, es un proceso de conocimiento en el cual la teoría cumple un papel fundamental. Sin teoría no hay objeto de estudio. Entonces acabo de distinguir entre referente empírico y objeto de investigación, u objeto empírico y objeto de investigación. Y el objeto de investigación se lo construye conceptualizándolo, es decir, con teoría. Si no hay teoría, no hay proceso de investigación. ¿Puedes, Silvina, colocar el Power? Por favor, gracias. Sí. Entonces, cuando hablo de proceso de construcción teórica del objeto de investigación, lo que estoy diciendo es que los hechos empíricos tienen su contexto significativo en construcciones teóricas e ideológicas que pueden o no ser conscientes por el investigador. Entonces nosotros trabajamos de la perspectiva de la relación teoría-método-técnica y decimos que la teoría son formas de ver, entre comillas, es decir, vamos a la conquista del objeto con la teoría, conceptualizando el campo y delimitándolo espacio-temporalmente. La teoría inicia el proceso de investigación, pero también lo cierra, porque para hacer el análisis de la información obtenida
vuelvo a la teoría. Necesito conocer la teoría, recordar la teoría con que estoy trabajando, que transcurre en todo el proceso de investigación. Vamos a entender por método este camino intelectual que les acabo de hablar, y vamos a entender por método formas de analizar la realidad. Cada método se corresponde con una teoría y cada teoría con un método. No hablamos de métodos inductivos, deductivos, abducción, etc. Hablamos de la relación teoría-método. Cada método se construye en relación con una teoría y a cada teoría corresponde un tipo de método. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, lo voy a llevar a casos extremos, totalmente extremos. No es lo mismo pensar teóricamente desde el estructural funcionalismo que lo real es un sistema construido por subsistemas donde el sujeto social cumple roles diferenciados en cada subsistema. Cuando es profesor deja de ser bancario, cuando deja de ser bancario deja de ser padre, es decir, divide y destruye al sujeto social en distintos subsistemas, en distintos aspectos de una estructura. No es lo mismo pensar desde el estructural funcionalismo, por ejemplo, lo voy a llevar al otro extremo, que pensar desde el materialismo histórico. Es decir, que la estructura se transforma cuantitativa y cualitativamente en otra estructura. Uno tiene inserto el statu quo adentro, el otro tiene previsto el cambio de estructura. No es tan sencillo como lo digo, pero es para darle ejemplos extremos de que si yo estoy pensando desde el estructural funcionalismo, voy a construir un tipo de método distinto de que si estoy pensando en el materialismo histórico, construyo otro tipo de método. Bien, y la técnica se deriva de la relación teoría-método, es decir, la técnica son formas de penetrar en la realidad y sirve para comprobar. Ahora, la técnica interviene en la realidad, interviene en las fuentes que elijo como fuentes de información, eso lo vamos a ver más adelante. Esas fuentes de información las atravieso con una técnica, que puede ser una técnica cuantitativa, encuestas, censo, o una técnica cualitativa, entrevista, historia de vida, análisis del discurso, etc. Entonces, las técnicas intervienen en la realidad, pero a raíz de esta relación teoría-método que he realizado antes. Ese es el proceso de investigación que estamos pensando. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, en ese sentido, vamos a hablar, en ese sentido estoy siguiendo el texto de Bourdieu y Passerón, les digo para que ustedes tomen nota cuando trabajen con los textos, de 1973. Acá, cuando Bourdieu trabaja este tema, está sosteniendo que, apoyándose en Bachelard, que el hecho científico se conquista, se construye y se comprueba. Por eso acá dice conquista, construcción, comprobación. La teoría conquista lo desconocido con las categorías que voy construyendo. El método construye el objeto de estudio en relación con la teoría y la técnica intenta comprobar. Entonces Bachelard dice, se conquista, se construye y se comprueba. Esto rechaza el empirismo ingenuo que reduce el acto científico a una comprobación. Es decir, para el empirismo ingenuo, el investigador se limita a recoger, entre comillas, información de la realidad, la clasifica con las categorías de sentido común, me imagino, porque no ha trabajado teoría, y con eso lo que hace es construir información.
acá estamos rechazando también el empirismo ingenuo. Entonces, hay una jerarquía en los actos epistemológicos. La comprobación se subordina a la construcción y la construcción a la teoría que produce rupturas epistemológicas para conocer. Es decir, para conocer, la teoría tiene que romper con el sentido común, tiene que romper con el sentido común de la propia disciplina de la cual proviene el investigador, investigadora, y tiene que romper con las categorías ya preconstruidas por la ideología dominante para poder conocer. Entonces, toda ruptura hace frente a un obstáculo epistemológico, diría Bachelard. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el obstáculo epistemológico por excelencia es el sentido común. Entonces, la ruptura supone discontinuidades. Una discontinuidad histórica cuando aparece una ciencia y se produce la reorganización de todos los axiomas de la anterior forma de conocer. No sé si recuerdan el libro de las revoluciones científicas de Kuhn, que los paradigmas subsisten en algún momento paralelamente, pero de pronto uno gana el espacio. Generalmente la comunidad científica se maneja con paradigmas del conocimiento, más o menos estables, más o menos continuos. Pero la ruptura epistemológica es aquella que abandona las nociones de sentido común. Aun cuando el sentido común es parte del proceso de conocimiento, porque sin sentido común no existimos, no sabemos qué hacer en la vida, porque tenemos sentido común y hemos internalizado pautas de convivencia y de existencia, podemos planificar nuestras vidas, replanificarlas cuando hay una pandemia o cuando hay un accidente, etc. Pero a su vez, el sentido común es un obstáculo epistemológico, porque el sentido común lo hemos internalizado permanentemente mientras vivimos en sociedad y nos ha conformado como tales. Pero para conocer hay que romper para poder seguir adelante, porque si no, no tengo preguntas, no tengo problema de investigación, no hay conocimiento. Entonces, la jerarquía, entonces, estamos hablando de teoría, método, técnica, conquista, construcción, comprobación. No se puede comprobar el objeto de investigación si no se lo construye antes. Y no se puede construir sin antes haber producido las rupturas epistemológicas con aquello que se presenta como un obstáculo para su conquista en términos epistemológicos. Les sugiero que lean Bachelard, que lo tienen en la bibliografía en el campo. Ahora, según Bachelard, todas estas operaciones están atravesadas por un ejercicio de vigilancia epistemológica, es decir, por una reflexión constante y deliberada a lo largo del proceso de investigación, tanto sobre las actividades de teorización como sobre las actividades de intervención en la realidad empírica. Entonces, vuelvo, la relación es teoría, método, técnica. Por eso hablamos de estrategia teórico-metodológica y no de metodología en el proceso de investigación. En segundo lugar, ¿qué nos está diciendo Bourdieu, Chamboredón y Passerón? Que existe el empirismo y el teoricismo, porque hay investigadores que también el teoricismo es un obstáculo epistemológico, porque hay investigadoras e investigadores que sobreestiman el lugar de la teoría y postulan que se puede prescindir de la empiria. En ese sentido,
Perdón, voy muy rápido, estamos bien, ¿se va entendiendo? Bien. Entonces, por un lado, se puede reconocer en algunos autores una tendencia a suponer que la teoría no solo guía, yo creo que sí guía el proceso de investigación, sino que lo domina por completo. No lo domina por completo, pero sin teoría no hay investigación. Entonces, la teorización no solo garantiza la cientificidad del proceso de investigación, sino que le da contenido sustantivo. Yo quiero estudiar los problemas ambientales en la costa tal de tal lugar. Así planteado es inmensalista. Tiene que estar recortado espacio-temporalmente y lo puedo recortar a partir de una perspectiva teórica, la que sea. La perspectiva teórica que ustedes se propongan tiene que ser aceptada por el tribunal que los esté evaluando. Ahora, en términos de relación sujeto-objeto de investigación, el empirismo parece sostener que el objeto domina al sujeto y el sujeto es un ser pasivo que solo recepta las informaciones para conocer. Mientras que el teoricismo anula el objeto de investigación y se dedica solo a teorizar. Y solo con la teoría cree que puede conocer todo lo que conoce. Entonces, el empirismo sería aquella representación de la práctica científica que presupone que el contenido está en los hechos y que concluye que lo propio de toda investigación científica es limitarse a comprobarlos, reunirlos y sintetizarlos en un proceso de abstracción que los haga susceptibles de un manejo eficaz, es decir, acumulables y comunicables. Entonces el empirismo concibe el quehacer científico como un proceso de purificación del hecho constatado. Y se basa en una teoría del dato, recoger primero, analizar después. Y de una información calificada de objetiva y preexistente a la actividad del investigador. La categoría objetiva queda eliminada de nuestro discurso. No hablamos de objetividad, como hablan algunas prácticas de metodología de la investigación. Hablamos de construcción del objeto de estudio. El obstáculo formalista, que sería un competidor o un enemigo ficticio del empirismo, es una variante en esta relación sujeto-objeto. Entonces, se invierte sistemáticamente la relación sujeto-objeto y se concibe a la práctica científica como limitada a la construcción de sistemas especulativos. Es decir, la mera reflexión teórica es capaz de enfrentar y engendrar proposiciones empíricas cuya evidencia teórica las obtiene de una concretización experimental. En realidad, por ejemplo, el caso más conocido, para darles un ejemplo, es la teoría general de la acción de Talcott Parsons. Cuando él habla, para darles un ejemplo extremo, de la práctica médica, el objetivo de la investigación es tratar, para Parsons, trata de crear un cuadro de la orientación de rol que gobierna la acción de los protagonistas, médicos y pacientes. Para Parsons, ser paciente es un rol. Y para Parsons, la salud está dentro de las necesidades funcionales de la sociedad para sobrevivir. Es decir, un nivel demasiado bajo de salud o alto de enfermedad es disfuncional a la sociedad. En consecuencia, dice Parsons, la enfermedad tiene que ser definida como una forma de conducta desviada,
¿Entienden a la conclusión que llega el teoricismo? Estar enfermo es una forma de conducta desviada. Ya puedes sacar esto, Silvina, si quieres Muy evitarlo. bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Estamos mal, pero vamos bien, etcétera. Entonces, la situación ideal es no dejar que la realidad hable por sí misma, que sería el empirismo, pero tampoco manipular a la realidad de tal manera que responda a la teoría que hemos construido. Ni lo uno ni lo otro. Los dos son obstáculos epistemológicos. Entonces. Perdón. Sí. Un comentario. Eso sí parece una teoría de la ciencia, de la actividad científica. A lo que voy es, estoy un poco confundido el nivel en el que digamos, en el que estamos trabajando en este momento. A ver, Martín, me estás preguntando, yo dije que íbamos a trabajar epistemológica, metodológicamente, y íbamos a trabajar una serie de categorías para manejar un lenguaje común. Esto, ¿qué problema te causa? No sé, quizás entendí mal, escuché mal, escucho un poco como baja tu voz, pero me pareció que al principio decías que no íbamos a hacer teoría de la actividad científica, o no se iba a reglamentar o digamos, trabajar a esa escala, pero me parece que estamos yendo como a ese lugar. No es que esté mal, pero quería entender como bien el registro de la información que tenemos acá. ¿Todos me escuchan bajo o se me escucha bien? No bajo igual, el problema no es el volumen, pero quizás algo de mi equipo. Pero los demás me escuchan bien porque eso me preocupa. Sí. Bueno, el tema es así, Martín. Yo les dije, vamos a trabajar epistemológica, metodológicamente. Voy a dar la perspectiva de la cátedra, de la relación teoría, método, técnica. Y este primer taller, porque son 3 talleres que corresponden a la misma materia, taller 1, taller 2, taller 3, para que ustedes construyan el diseño de investigación que finalmente van a presentar para elaborar la tesis. En esta vamos a hacer, les dije, una teoría de la investigación. No les imponemos nada. Si ustedes quieren trabajar con el empirismo, pueden hacerlo, pero tendrán que justificar el por qué eligen esa perspectiva teórica. No hay sanciones. Lo que les estoy dando son categorías para que tengamos categorías en común para poder manejarnos. ¿Qué se entiende cuando digo empirismo? ¿Qué se entiende cuando digo teoricismo? ¿Qué entendemos por teoría, por método, por técnica? No estoy dando reglas del conocer científico, sino algunas categorías para que manejemos en común, basándome en la perspectiva francesa de Bourdieu, Bachelard. Esa es la perspectiva que tiene la cátedra, no la anglosajona. Eso también, pongo todas las cartas sobre la mesa. Nosotros no trabajamos con la perspectiva anglosajona de Popper, Kuhn y Lakatos, sino con la perspectiva francesa de Bourdieu, de Bachelard, Bourdieu, Foucault. Eso también se los aclaro. Eso no quiere decir que si ustedes prefieren trabajar con la anglosajona, cuando construyan su diseño de investigación, pueden hacerlo. ¿Sí, Martín? Martín, ¿estás? Sí, ok, está bien. O sea, es una propuesta de la cátedra de cómo entender, de cómo situar una serie de momentos en la investigación, como la parte de las técnicas, de la comprobación, digamos. Eso sería el encuadre, digamos. Claro, sería como la cátedra entiende, desde esta perspectiva, conocer
el proceso de construcción de conocimiento, lo que vulgarmente se llama proceso de investigación. Nosotros le llamamos proceso de construcción del conocimiento porque nos basamos en la construcción del objeto de estudio, siguiendo a Bachelard, a Bourdieu, a Foucault y a nuestros propios escritos. Por eso hablamos de ruptura, obstáculo y vigilancia epistemológica. Hasta acá, vamos, he dicho un montón de cosas, por eso tengo que ir más despacio porque los estoy bombardeando y las estoy bombardeando. Pero como ustedes tienen que revisar los textos para trabajar en el campus e intercambiar los conocimientos, por eso les hemos dado guías, vieron que tienen guías de lectura de los textos también. Es decir, no los hemos abandonado al devenir de la vida ni de la pandemia. Tratamos de cobijarlos de la mejor manera que podemos. Ustedes leyeron, no sé, se me vino a la cabeza un poco para distendernos, Las 1001 noches. Bueno, seguramente no. En Las 1001 noches, la mujer, que no me acuerdo el nombre porque es oriental, el califa la tenía que matar, porque el califa había sido una persona que le habían sido él se dedicaba a desvirgar jóvenes y después le habían sido infiel. Entonces ahora las desvirgaba y las mataba. Para que no la mate, ella le contaba cuentos todas las noches, porque si se le acababan las historias, él la mataba. Entonces se me vino a la cabeza, alguien pidió la palabra, ahora se la doy, esto del cuento, el cuentito que nos contamos para vivir, el cuentito que les estoy haciendo yo para construir conocimiento. No es Las 1001 noches. Ustedes podrán después construir su propio conocimiento. No soy el califa. Pero vamos a tratar de construir conocimiento a partir de esta perspectiva, que es la que nos resulta más accesible desde hace 40 años que estamos dando estos talleres. ¿Alguien quería hablar? Nelson, ¿quién quería hablar? ¿Alguien pidió la palabra? Bueno. Creo que se llama, perdón, Sheresade creo que se llama la heroína del relato. Claro, que tenía que contarles cuentos, todas las noches un relato, porque si se le acababan las historias, la mataba. Y es sí, se llama así. Muy interesante. Lo asocié con estas preguntas que me hacen y por qué yo cuento este cuentito. Nosotros trabajamos con esta teoría, lo digo metafóricamente, ¿no?, de la investigación. Gracias, Nelson. ¿Puedo seguir o quieren hacer más preguntas? Porque es importante que pregunten, porque orientan lo que yo creo que estoy haciendo bien y tal vez no se entiende. ¿De acuerdo? Entonces les pido por favor que si... Profesora, perdón, quisiera que quizás si pudiera repetir esa relación entre sujeto y objeto que se da para las dos corrientes, digamos, ¿no? Para el empirista y para la teoricista. Claro, en esta relación de la filosofía idealista, la relación sujeto-objeto, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a trabajar con una pizarra y acá no tengo. Entonces muevo las manos todo el tiempo y uno no puede llenarlos de powers porque es un desastre. Pero en esta relación sujeto-objeto igual conocimiento, el teoricismo anula el objeto de investigación y piensa que con la teoría solamente se puede conocer y no hace falta verificar empíricamente absolutamente nada. Por eso di el ejemplo de Parsons. Mientras que para el empirismo anula al objeto de investigación y se convierte el investigador en un receptor
aparentemente pasivo de las informaciones que le llegan de la realidad y de esa manera va construyendo conocimiento. En realidad, somos pasivos cuando vivimos cotidianamente la vida, cuando los medios de comunicación nos dan representaciones de la realidad donde vivimos y los escuchamos sin cuestionarlos. Cuando nuestra madre, desde que nacemos, y tiene que ser así, nos canta "Rorró mi niño, duérmete ya", eso también hace que internalicemos un tipo de discurso y no otro. Cuando tenemos nuestro grupo de amigos, cuando elegimos nuestros grupos de amigos, porque el grupo de amigos que seleccionamos también nos constituye como sujetos. Somos el resultado de las relaciones sociales en las cuales estamos insertos. No somos individuos, individuos separados uno del otro. Somos sujetos sociales interrelacionados entre nosotros permanentemente y somos el producto de nuestra procedencia de clase, de nuestra procedencia de residencia, de los amigos con los cuales nos criamos, de la escuela donde fuimos. Somos el resultado de muchas cosas con las cuales seguramente, supongo, vamos a tener que romper para poder construir conocimiento, porque tenemos instalados representaciones de la realidad. Al tener instaladas representaciones de la realidad, elegimos lo que queremos conocer, creemos que queremos conocer algo y buscamos eso para nuestra tesis. Pero tenemos preconceptos todo el tiempo de eso que hemos internalizado en nuestro devenir cotidiano, en nuestra vida. Cuanto más vida tenemos, más preconceptos tenemos. Entonces, el primer obstáculo epistemológico es el sentido común. Incluso, cuando elegimos una teoría que oriente nuestro proceso de investigación, lo elegimos por pura afectividad o por pura racionalidad. Si yo soy una militante, seguramente voy a elegir la teoría que orienta mi militancia, sea de derecha o sea de izquierda o sea de centro. Estoy usando categorías ya viejas. Pero si soy, eso es por pura afectividad, pero racionalmente yo tengo que plantear, este trabajo, los supuestos básicos de este trabajo se basan en tal teoría. Y tal teoría responde a tal perspectiva epistemológica. Para eso les vamos a adjuntar ejemplos de investigaciones. Es decir, que acá no estamos jugando siempre jugamos, y es muy bonito jugar metafóricamente, hablando, pero no somos ingenuos, ni ustedes, ni el jurado que los va a evaluar, ni nosotros. Todos estamos pensando desde alguna perspectiva teórica y hay que explicitarla. La primer actitud coherente en el trabajo de investigación es, así como yo les dije, nosotros tenemos la perspectiva francesa de Bachelard, Bourdieu y Passeron y Foucault, etcétera. Bueno, no trabajamos con la anglosajona y por eso no hablamos de objetividad, subjetividad en el sentido de anglosajón del término. Bueno, de la misma manera, cada investigador tiene que explicitar permanentemente desde qué perspectiva está trabajando. Por eso construye su teoría y por eso conceptualiza y construye el objeto de estudio. Si no, cae en un empirismo ingenuo. No sé si respondí la pregunta o quieren preguntar. Es muy importante. Aprovechen gaviotas que después no hay otra. Así que pregunten las dudas que tienen. Otro comentario. El tema de la ruptura, o sea, entiendo dónde viene de Bachelard y después estuve leyendo el texto de Bourdieu y cómo más o menos lo conceptualiza. Me pareció, me pareció que yo habría que ver
un poco más en acción, a ver de qué se trata o cómo se plantea acá. Me parece igual que plantear esto para no caer en empirismos o racionalismos como se definieron. Me parece que esas son perspectivas de siglo XVII, siglo XVIII, o sea, son como muy puras, que ya es imposible, digamos, ver ese tipo de empirismo, ese tipo de racionalismo, pero ni siquiera epistemológicamente o como propuesta epistemológica en la ciencia social o natural que se hace en el siglo XX, digamos. No veo una oposición ahí, como decir, bueno, este sería el camino para no caer en estos otros dos caminos que serían ingenuos. Y no sé, tal vez la pregunta era si se podía ejemplificar un poco mejor cómo sería una ruptura en el sentido de cómo sería esta exigencia de explicitar permanentemente el marco teórico, en tanto que a través de los marcos teóricos también conceptualizamos el objeto, digamos, ¿no? O sea, no es algo que podemos mirar y externalizar y definir y explicitar, sino que lo usamos para justamente definir y explicitar cosas. Todavía tengo la sensación de que son como definiciones muy fuertes y me cuesta verlas un poco en acción. Sí, Martín, seguramente es muy probable que te pase eso porque estoy tirando categorías que en la medida que desarrollemos entre Juan y yo esta materia seguramente se van a clarificar y en la medida en que ustedes construyan el propio proceso de conocimiento, porque evidentemente hablar de empirismo y teoricismo son dos extremos, pero los planteamos así para que quede claro que son dos obstáculos epistemológicos. Y no creo que las teorías del siglo XIX y XX estén perimidas, sino que están muy actuales. De todas maneras, cuando tú construyas tu propio proceso de investigación, vas a traer tu propia perspectiva epistemológica y tu propia construcción del objeto. Y cada uno de ustedes también. Entonces, a medida que vamos hablando, tal vez esto se clarifique, Martín. Pero sí, lo estoy planteando como casos extremos, totalmente extremos, para precisamente problematizar el proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Continúo, vamos a ver, Martín, si con lo que digo ayuda un poco, ¿sí? Y si al final de todo el proceso tenemos que decapitarte o nos tienes que decapitar como en las 1001 noches, lo decidimos, ¿sí? Estoy hablando, parece que hoy no están para chistes, ni yo tampoco, ¿no? Es difícil comunicarse así. Bueno, una de las cuestiones a tener en cuenta al iniciar un proceso de investigación es la diferencia que existe, a lo mejor esto te ayude, Martín, entre problemas de investigación y problemas sociales. Es decir, se trata de tipos de problemas diferentes construidos a su vez desde campos que responden a lógicas diferentes. Moro, que es uno de los autores que trabaja esto, sostiene que la producción de conocimiento en el ámbito científico y en el ámbito político difiere en varios aspectos. Por ejemplo, en los objetivos, en los ambientes de producción y en la circulación de saberes. Es decir, los problemas de agenda son problemas políticos, que lo construyen los políticos en ese momento que están en el poder y deciden qué es lo problemático de lo no problemático. Y de ahí la discusión actual en Argentina entre Fernández y Macri, por ejemplo, y el grupo
Todos por el Cambio, Todos Juntos, o ya no sé cómo se llaman porque han ido cambiando, pero cada grupo que está en el poder construye su agenda y decide lo que es un problema social en ese momento. Entonces, podemos, desde el punto de vista de la investigación, el problema es reproducir acríticamente la definición de estos problemas sociales que fueron construidos en la agenda política, tomarlos como dados, como evidentes, y que provienen precisamente de una agenda político-institucional ideológica. Eso no quiere decir que nosotros no nos manejemos, que la investigación no sea ideológica. La investigación es ideológica del principio al fin, y eso lo deben haber leído en mis escritos. Nosotros no nos quitamos la ideología como una camiseta y empezamos a ser puros. No somos inodoros, insípidos, incoloros cuando trabajamos. Trabajamos con nuestras experiencias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestra ideología, nuestros fracasos y también con nuestros logros. Independientemente de eso, una cosa es tomar la agenda política, como los problemas sociales presentados por la agenda política, como problemas de investigación puros, y otra cosa es construir el propio problema de investigación en la investigación que estamos trabajando. ¿Vamos bien? ¿Cómo te sentís, Martín? ¿Muy incómodo? No, incómodo no. Está todo bien. Puedo continuar. Entonces, estoy sosteniendo siempre extremos, ¿no? Ahora, que yo esté sosteniendo que los problemas sociales y los problemas de investigación no son lo mismo, no equivale a negar la existencia de vinculaciones entre ambos, sino por el contrario, implica reconocer e identificar los diferentes tipos de mediaciones que los articulan. Porque muchos problemas de investigación se formulan en relación con temas y cuestiones que han sido problematizados desde el campo social y político. Sin embargo, desconocer la necesidad de construir teóricamente las mediaciones entre unos y otros equivale a negar una práctica reflexiva, pensar en términos relacionales. Es decir, obviar la tarea de transformar un problema social en uno científico solo puede reducir o resultar de confundir el quehacer propio del científico con lo que Bourdieu llama el profetismo social, que ustedes no deben haber leído y tenían que exponer para hoy. Entonces, el investigador que toma acríticamente los problemas y conceptos de la realidad social, termina por reproducir objetos preconstruidos, es decir, expresiones de un estado anterior de la ciencia, y no logra construir un objeto científico. Y en ese sentido, dice Bourdieu, en el texto de 1994, que ustedes también lo tienen ahí, que la ciencia social, siempre, estoy leyendo textual del texto de él ahora, siempre está expuesta a recibir del mundo social que estudia los problemas que ella se plantea a propósito de él. Cada sociedad, dice Bourdieu, elabora un cuerpo de problemas sociales considerados como legítimos, dignos de ser discutidos, publicados, a veces oficializados y en cierta forma garantizados por el Estado. Y continúa Bourdieu. Numerosos objetos reconocidos de la ciencia social, les digo por si tienen el texto, estoy en la página 178, de Bourdieu, 1984. Numerosos objetos reconocidos de la ciencia social, títulos de trabajo, etcétera, no son sino problemas sociales
introducidos de contrabando en la sociología. Por ejemplo, pobreza, delincuencia, juventud, educación, esparcimiento, deporte, los cuales varían de acuerdo con las fluctuaciones de la conciencia social del momento. ¿Se entiende lo que está diciendo Bourdieu? Y yo acuerdo con él. A veces la agenda política se mete de contrabando en nuestro pensamiento y construimos los problemas sociales como problemas de investigación. Y ese es el proceso de vigilancia epistemológica que tenemos que realizar permanentemente. Eso no quiere decir, por favor, ya lo decía Marx, que el investigador solo se plantea los problemas que la sociedad le está planteando en ese momento. No puede plantearse ni de antes ni después. No podemos dejar de pensar que estamos en pandemia, por ejemplo. Pero más allá de eso, la ruptura se produce de los problemas de agenda que son construidos deliberada y metódicamente por los políticos. Yo no estoy en contra de los políticos, yo soy una militante de toda la vida y lo voy a seguir siendo, sino que una cosa es un problema de agenda y otra cosa es un problema de investigación. Puedo retomar el problema de agenda, sacar los obstáculos epistemológicos y construir un objeto de investigación. No podemos pensar sino aquello que nos aqueja en este momento como problema de investigación. Es muy probable que no pensemos, como dice Martín, en problemas del siglo XIX o XX, estamos en el XXI. Entonces, cierro y los dejo hablar. Entonces, lo que está diciendo Bourdieu es que, voy a leerles otra vez, hay que hacer mediaciones entre lo que el mundo social construye como su propia representación y los problemas que estamos tratando de construir para conocer. Página 178, donde trabaja con Bachmann. Perdónenme, se me lengua la traba a veces de tanto hablar. Bueno, preguntas. Porque les he tirado un montón de cosas. Y estoy trabajando con Bourdieu y Bachelard. Y con Cora. Y con ustedes. Esto es dialógico, no me gusta. La clase es magistral, hablo de lo que yo quiero y ustedes se lo aguantan. No, señores. Martín, si quiere hablar, hable. Todos hablen. Nelson, me acuerdo de algunos nombres, no de todos. ¿Tienen dudas? Profesora, ¿podría dar algún ejemplo de cuando se hace ese pasaje, ¿no? De lo que sería un problema de agenda o un problema científico? A ver, ¿ustedes pueden hacerlo? A lo que pregunta Sol. Creo que Sol, ¿no? A mí no se me ocurre, por eso pregunto. No, ya sé, María, pero por ejemplo, la pobreza es una categoría muy abstracta. Siempre existió pobreza. Ahora te doy la palabra, Nelson. ¿Querés contestarle vos a Sol? Pero una cosa es pensar la pobreza en la pandemia, donde la pandemia, estoy tirando un supuesto fuerte básico del cual yo partiría para construir investigación. La pandemia ha puesto de manifiesto, como nunca, las diferencias sociales que hay en esta sociedad, desde el acceso a la tecnología, a la medicina, a las vacunas. Hay países que no se han podido vacunar, como África, India. Es decir, como nunca las diferencias sociales, y otra cosa era cuando se hablaba de la pobreza en general como agenda de gobierno. Es decir, la pobreza es una abstracción de tal nivel que hay que operacionalizarla para entender de qué estamos hablando. Sí, Nelson. Sí, ¿qué tal? Buen día.
Justo sobre lo que nombró de la pobreza, que efectivamente la pobreza termina siendo extrema porque da cuenta de un nivel de carencias y en sí eso es abstracto. Después habrá que ver qué se toma y tomando el concepto estadístico que usted usó para operacionalizarla. En este sentido hay proxies para acercarse a las carencias que son bastante claros, bastante concisos, incluso aquellos que parten de muestras. El caso del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina toma trimestralmente muestras de 2.000 viviendas en aglomerados urbanos. La encuesta permanente de hogares en tiempos normales hasta el cuarto trimestre de 2019, 26.000 viviendas sobre 10 millones que hay en Argentina, pero se puede. Y sobre este punto pensaba en lo que usted dijo hace un rato, de que es, si se quiere, dejar de lado la ideología. Y ahí entiendo que hay un problema. Si una persona de un determinado partido político quiere negar que en Argentina, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población, Hogares, que esto se puede corroborar en el INDEC Redatam, es de un 30% a nivel nacional, personas entre 19 y 30 años no terminó la secundaria, no lo está viendo. Es algo empírico, es algo objetivo. Con lo cual la objetividad es la mejor manera de controlar aquello que uno está llevando adelante, puesto que la objetividad termina cuenta de algo que va más allá de la percepción del individuo, no quiero hacer un juego de palabras, y termina yendo a algo que está consensuado. Los números tienen un concepto que es de índole universal y que no lo puede cambiar uno porque sí, con lo cual sea un tren, lo que sea va más allá de toda ideología y todo partido político. A ver, Nelson, muy interesante lo que planteaste. La primera pregunta es cómo se construye una estadística. Una estadística se construye porque primero se han construido, valga la redundancia, categorías para obtener información. Y esas categorías provienen de una perspectiva teórica. Nunca dije que nos desprendemos de la ideología, dije que trabajamos desde el principio hasta el fin y lean mis artículos con ideología. En segundo lugar, si yo construyo categorías para obtener información de lo real, obtengo la información que esas categorías me permiten construir, no otras. Entonces hay que tener una primera precaución de método, es tener mucho cuidado con las estadísticas que se trabajan. No son objetivas, como dices tú. Yo no uso esa palabra, pero la voy a usar. Porque no existe la objetividad. Se ha construido lo que se ha querido conocer directamente. La realidad no informa objetivamente, informa lo que estoy en capacidad de conocer de esa realidad. Lo que no tengo elementos para ver, no los veo. No veo si hay un ejemplo burdo, voy a dar. Hay una persona, Nelson, pidiendo en el piso monedas, etcétera, etcétera. Caridad. Pasa una persona y desde su perspectiva teórica de sentido común dice, es un vago. Pasa otra persona y dice, pobre hombre, necesita ayuda. Es decir, lo mismo pasa con las estadísticas. Lo llevé a un extremo. Se construyen categorías para obtener información de la realidad. Y sugiero, y esto es muy importante, que para trabajar con estadísticas las controlen y las vigilen epistemológicamente. No puedo tomar las estadísticas de un censo o de otro trabajo y traerlo a mi trabajo de investigación porque no son objetivas. Se construyeron con otros objetivos, con otras ideas y para otras metas que no son las de mi investigación. Las puedo usar, pero controlándolas epistemológicamente. Pidió la palabra Nelson y alguien más, que no sé, ¿vos ves, Silvina? Me parece que es José, porque es alguien que no tiene el nombrecito puesto en su cámara, o sea, aparece como general, pero me parece que fue José. Sí, yo le pedí no sé si puedo ahora. Bueno, muy interesante el tema y los comentarios. A mí me trae a la memoria las metodologías participativas de construcción del objeto.
de investigación, que es cuando uno trata de construir con un grupo de personas, ¿no?, su objeto de investigación, y ahí el problema es que muchas veces los investigadores que tenemos nuestro propio objeto de estudio, etcétera, le construimos el problema a la gente, ¿no? Esa es una cuestión que he visto bastante, que queremos trabajar con grupos sociales o bueno, en la categoría que sea, pero en forma participativa, y tratamos, el investigador muchas veces trata de imponerle a ese grupo su problema y no lo construye con él, porque muchas veces la gente tiene problemas reales muy distintos a los que uno se planteó desde la teoría o desde su ámbito de investigación, ¿no? Y la gente, si efectivamente puede hablar y se puede expresar, la construcción del problema de investigación suele ser otro muy distinto al que uno se había inicialmente planteado, ¿no? Y bueno, y hay muchos sentidos comunes, eso lo dice Buenaventura Sousa también, ¿no? Que cada grupo, cada sociedad tiene su propio sentido común, ¿no? Que no, es una categoría absolutamente subjetiva. Era eso lo que quería aportar. Gracias. Gracias, José, muy interesante y muchísimas gracias. Ya te doy la palabra, Nelson. Incluso cuando uno organiza un focus group, al tirarle la pregunta, ya le está tirando el problema, la pregunta y la representación que tiene el que dirige el focus group para que discutan, ¿por qué no otras cosas? Entonces, ¿dónde está la objetividad? La objetividad no es tan objetiva ni lo obvio es tan obvio. Entonces uno trabaja con la construcción del objeto y como precaución de método avisa, miren que estoy observando desde esta perspectiva, se los aclaro. Todo lo demás quedó afuera de mi visión, porque si no la investigación no tendría sentido. Sí, Nelson. Bueno, gracias de nuevo y por supuesto que no pretendo echar leña al fuego ni mucho menos, pero efectivamente, como usted señala, lo evidente a veces no lo es. Eso está en el trabajo de Bourdieu y Wacount, por una antropología reflexiva. La mejor manera de comprobar esto es mirando el Sol. Parece que se mueva esto y cuando en realidad lo que se mueve es el planeta Tierra con distintos movimientos que no vienen al caso y que traen consigo una percepción que no equivale a la realidad. Pero la objetividad sí existe. El Sol efectivamente está quieto y el planeta Tierra tiene 5 movimientos que hacen que se lo vea de esa manera. Pero la mejor forma de demostrar la objetividad es esto que estamos viendo acá. Cuando uno pulsa en el link para acceder a esta charla interactiva, la computadora lleva adelante un montón de algoritmos, lleva adelante un algoritmo en base a miles de pasos que están todos conjugados y articulados entre sí para que se pueda dar esto donde hay un mosaico con X cantidad de participantes. Pero para salir de este lado de la virtualidad, ir a algo, si se quiere, más sencillo, si uno plantea lo que es inflación, tomando el proxy de índice de precios implícitos que mide el aumento de todos los productos, no solo de 200 como hace el índice de precios al consumidor, y toma la base monetaria de una sociedad, para el caso argentino, entre el 1960 y 2015, tomando el empalme que hacen, por ejemplo, Quidigo y Suárez. Digo esto por si alguien lo quiere comprobar. Y yendo a datos de masa monetaria, de base monetaria, perdón, del Banco Mundial, uno puede encontrar una correlación de Pearson de 0.86, que si lo lleva adelante para el coeficiente de determinación da un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de los casos donde se emite más moneda, hay más aumento de precio. Eso es algo por completo objetivo que está por demás comprobado. Y dejando de lado esto que es netamente economicista y yendo a algo, si se quiere, de la epidemiología, que hoy está tan de moda, y está de moda de forma injusta, porque siempre tendría que ser moda no tendría que ser moda, tendría que ser siempre algo corriente la epidemiología. Si uno ve sociedades, y acá la correlación es directa, con mayor índice de cobertura cloacal, con mayor índice de cobertura de agua de red, y con la madre, y me estoy remitiendo a datos datos públicos de información de salud de la DEIF, del Ministerio de Salud de la Nación, que se publican todos los años, lo que uno va a ver es que hay una reducción en la tasa de mortalidad infantil, que como lo señala, por ejemplo, Carlos Belti, que es un demógrafo conocidísimo, es un indicador clave en términos sociales, con lo cual, si se sube la cobertura cloacal, si se sube la cobertura de agua de red y el nivel de instrucción de la madre, se baja la mortalidad infantil. Eso es algo objetivo, no depende del investigador,
o de quien sea, o incluso si se quiere de la comunidad científica. Está comprobadísimo empíricamente y la mejor manera es ver cómo resulta esto en países como Alemania, cómo resulta en países como Dinamarca y cómo resulta en países como Argentina, donde en Formosa hay una mortalidad infantil, datos de la DEI 2019, de un 13 por 1000, es decir, cada 1000 nacimientos vivos hay 13 menores de 1 año que mueren. Es un dato altísimo. Eso es información empírica y objetiva. Y en caso de llevarlo adelante, por supuesto, en caso de llevar adelante, cito lo político porque usted lo había citado antes, en caso de llevar adelante las medidas pertinentes al respecto, enseguida hay bajas en la mortalidad infantil para el caso. Bueno, gracias. Antes de darle la palabra a Ludmila, dejo una pregunta para todo el grupo. Todos pueden pensar, y acá nadie se equivoca, todos podemos hablar y pensar, y no estamos sancionados. ¿Y quién construye esas informaciones empíricas? Esa es la pregunta. Ludmila. Ludmila, tenés la palabra, no se te escucha. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Un poco como para ir a un ejemplo quizás mucho más sencillo y que yo uso en la secundaria, quizás eso sirve más a términos didácticos, pedagógicos, es esta cuestión que cuando yo trabajo con los chicos que tengo que dar cuenta de lo que es la fuerza de gravedad, por decir un ejemplo, no, o sea, lo que uno solo ve es que algo cae, no ve la fuerza de gravedad. Esa conceptualización y esas mediaciones que hay en eso son construcciones teóricas. ¿Sí? Uno lo único que ve es que algo cae, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cae realmente? ¿O es un objeto más grande que atrae a un objeto más pequeño? Y ahí empieza una conceptualización, y ahí empiezan las distintas perspectivas y las distintas visiones. Que por supuesto estoy parada en una teoría científica, que es la física en particular, y una teoría dentro de la física en particular, en donde la fuerza de gravedad para esos científicos existe realmente. Pero para uno que está caminando por la calle y ve que caen cosas, no, la fuerza de gravedad no existe, ¿no? Sino lo que ve son cosas caer, ¿no? Entonces, para poder explicar qué es lo científico, ¿no? Y cómo funcionan estas teorías y de dónde uno está hablando, en esos ejemplos quizás se ve mucho mejor, ¿no? Uno dice, los números son objetivos porque 1 más 1 es 2, ¿sí? Pero el número es una construcción teórica, es un constructo, no existe el 1, no existe el 2 en sí, en el mundo, en la naturaleza. La naturaleza, uno cuando la ve, cuando trabaja con la naturaleza, incluso el concepto de naturaleza no existe, ¿no? Pero pongámoslo como para poder establecer un lenguaje en común, ¿sí? Uno cuando trabaja la naturaleza, en realidad no está viendo procesos agrícolas o procesos científicos ahí de cómo algo funciona, sino que simplemente está trabajando en la naturaleza. ¿Quién sabe más de cómo se trabaja en la naturaleza? ¿Quién la trabaja o el científico que ve los procesos? ¿No? El proceso de fotosíntesis, el proceso de germinación, ¿no? Ahí hay distintas formas de ver la realidad. No significa que una no exista porque uno ve otra, sino que existen todas en común. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y construimos el mundo, vemos el mundo, nuestro relacionamiento con el mundo es mediado. Entonces son esas mediaciones en las que uno en todo caso mete la vigilancia epistemológica, justamente para poder construir un objeto, ¿no? que sea de manera conceptualizada y consciente, digamos, en ese proceso de investigación. Por lo menos así yo lo llevo un poco al aula con niños de 12 años y no sé si se entiende mejor hacia dónde va. Por supuesto, ahora esto es una maestría y estamos en otros niveles de conceptualización y de pensamiento, pero bueno, no sé, ese es mi aporte. Gracias, Ludmila, muy, muy rico. Sí. ¿Alguien más quiere hablar, por favor? Sol levantó la mano. ¿Quién? Sol. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, no, yo no había hecho la consulta anterior, pero en realidad justo quería consultar sobre lo último que mencionó la compañera recién, Ludmila, el proceso de vigilancia epistemológica al que hacen referencia.
más allá del análisis de la historia de la construcción social del problema, ¿en qué otro tipo de análisis consiste? En todos los componentes del proceso de investigación. Así que estamos permanentemente controlando lo que estamos haciendo para no tener obstáculos epistemológicos, porque podemos estar, según esta perspectiva, muy avanzados en el proceso de investigación y de pronto no podemos ir ni para adelante ni para atrás. Hay un obstáculo. Y ese obstáculo, la vigilancia epistemológica, esto es metafórico. ¿Qué hacemos cuando no podemos ir ni para adelante ni para atrás? Vemos qué es lo que nos está estorbando para conocer. Y ese conocer se produce en el nivel de construcción de la teoría, de construcción del método, de construcción de las técnicas. Porque cualquier técnica no sirve para obtener cualquier información, depende de la fuente, ni para cualquier investigación. De la misma manera que cualquier estadística tomada, yo trato de expresarlo con las manos, ¿no? Tiene que ser controlada epistemológicamente. Eso es vigilancia epistemológica, porque fue construida para otros objetivos, para otras metas. Y también, respecto de lo que dijo Nelson, hay condiciones objetivas de existencia. No es lo mismo Alemania que Formosa, que Cava, que San Juan, que Rusia. Entonces, en ciertas condiciones objetivas de existencia, los sujetos sociales se relacionan diferencialmente. Y la pandemia se da diferencialmente, y los contagios se dan diferencialmente. Incluso la vacuna que nos estamos aplicando, yo no soy médica, soy una simple socióloga, parece que ni siquiera está en la cuarta fase. Estamos desesperados tratando de contener este virus que es como un monstruo que nos invade y nos está acosando como en una guerra, ¿no? Tenemos un enemigo que no podemos ver ni sabemos cómo atacarlo. Si alguien más quería hablar, me pareció. De todas maneras, no tenemos que acordar en todo. Podemos disentir. Lo importante es que puedan hacer un disenso de investigación y defenderlo. ¿Se entiende? Yo quería... perdón. Sí, súper rápido, con respecto a lo que también decía por ahí la compañera Ludmila. Cuando puso el ejemplo de los números, me acordé de cuando llevaba yo también, tomé el curso de metodología de la investigación en el bachillerato, y en esa ocasión nuestro profesor nos enseñó la clasificación de las ciencias de alguna manera en virtud de su objeto de estudio. Entonces se proponía la existencia de ciencias formales que se encargan del estudio de formas o estructuras del pensamiento. En este caso se ponía el ejemplo de las matemáticas, de la lógica, y la existencia también de las ciencias fácticas, aquellas que se encargan del estudio de ciertos fenómenos o hechos, ¿no? Ya sean estos naturales, de la biología, la química o sociales, ¿no? En este sentido, también recuerdo un poco una conversación que teníamos la semana pasada con algunas compañeras y algunos compañeros aquí de estudiantes, y platicábamos también sobre la procedencia de nuestra formación, ¿no? Que hay algunas personas que son egresadas de historia, de geografía, de trabajo social, de biología, ingeniería, etcétera. Y entonces esto me llama mucho la atención porque también creo yo que dependiendo de el tipo de ciencia o del tipo de formación que tengamos, ya sea esta una más social, más natural, o hay algunas híbridas, en el caso de la mía, las ciencias ambientales, que tienen un poco de todo. También por ahí eso creo que puede ir orientando un poco cómo vayamos construyendo este conocimiento, ¿no? Es algo que pongo sobre la mesa y no sé si alguien quiera pues también comentar al respecto. Gracias, querido. Muy interesante. Sí. ¿Quién quiere hablar? Yo quería decir una cosa, me da pie lo que dijo Nelson, para
porque a mí lo que pasó es que yo leí a Bourdieu y la verdad que hay cosas que me parecen interesantes de lo que dice y que creo que se podrían aplicar. El marco en el que lo dice o las afirmaciones más tajantes, las más fuertes, no estoy muy de acuerdo. Pero pensaba cuando Nelson hablaba, decía, hay una correlación, hay una, digamos, acción-reacción entre, creo que hablaba de la mortalidad infantil, ahora no me acuerdo, pero entre hacer determinados tipos de instalaciones sanitarias y la baja de, digamos, en el promedio de muertes, si era muertes, ¿no? Una cosa así. Como que eso se puede aislar, es un fenómeno, es un sistema en la realidad causal que se puede aislar, se puede ver cómo se reproduce en distintos contextos, eso se puede expresar en forma de datos o en forma de modelos, y eso es algo objetivo de lo cual no hay perspectivas razonables que puedan reconstruirlo de otras maneras donde no significa lo que significa. O sea, yo creo que eso tiene algo muy intuitivo, que es que a todos nos pasa que la realidad en la que vivimos tiene regularidades, digamos, hay unas cosas que regularmente generan otras. Eso es así. Me parece que cuando las cuestiones se vuelven muy complejas, no porque la complejidad esté ahí en los hechos, sino porque a veces la atención que le damos a un problema y los intereses divergentes que hay sobre eso hace que veamos muchas más cosas. Y, por ejemplo, una de las discusiones que, bueno, yo sigo y que tiene que ver con esta maestría es el tema, por ejemplo, es el conflicto sobre los impactos en la salud de de los agrotóxicos, por ejemplo, ciertas sustancias que se utilizan para la agricultura y demás. Entonces, ahí la cuestión es qué encuadre disciplinar estudia lo que sería lo normal y lo normal, o la salud y una enfermedad, digamos, cuáles son los elementos o las causas que intervienen para determinar suficientemente que hay una sustancia que provoca directamente, digamos, algo que no podemos ver, no podemos seguir con la vista de manera inmediata, provoca, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, está bien, si se construyen determinadas instalaciones o si se hace determinada cosa, sube o baja la mortalidad, pero podría ser también que esos fenómenos estén rodeados de otros fenómenos que hagan, que impacten en la situación y que hagan que por ejemplo, en el caso del uso de agrotóxicos, o en el caso de, no sé, las cloacas, o decías cosas así, bueno, que ese efecto se mitigue, ese efecto que estaría entrando en el sistema se mitigue por la presencia de otros, digamos, ¿no? A lo que voy es, me parece que lo que Bourdieu decía es que lo que hay que hacer es divorciar la razón teórica de la razón práctica, ¿no? El investigador, y acá se decía también, tiene que romper con las prenociones, tiene que romper con esa inmediatez que da la razón práctica, el sentido común, y elaborar el objeto y trazar relaciones y derivaciones a partir de esa distancia. Yo creo que eso es un poco artificial y tal vez lleva algunas confusiones, algunas exigencias muy difíciles de realizar. Creo que esa vinculación con la razón práctica forma un problema y forma el uso, digamos, más pragmático. Es decir, ¿quién lo va a usar? ¿Quién va a usar el conocimiento que uno provee? ¿Quién va a usar la mirada, la perspectiva que uno pone sobre lo que está investigando? ¿Cuál es la audiencia? Y cómo eso se relaciona con parámetros y demandas y el sentido común en la cual eso se puede usar. Y ahí entra la cuestión de si un encuadre disciplinar o, digamos, un recorte de la realidad tiene sentido o no tiene sentido, y podemos lograr una objetividad, pero eso me parece que no se puede vincular de ciertas demandas, ciertos parámetros, ciertas formas de actuar que las tenemos que incorporar, me parece a mí. Si alguien más pidió la palabra, gracias Martín. Si alguien más pidió la palabra. Recién vi, pero no lo anoté. Disculpe, estaba distraída escuchando a Martín, o muy concentrada. ¿Alguien pidió la palabra, Silvina? Creo que era Nelson. Escribiste en el chat, Nelson, ¿no? Otra persona. Es que no tengo a nadie con la manito levantada que vea. Alguien, yo leí, quiere hablar. Bueno, claro, pero por ahí justo no apareció el nombre. No, sí estaba. Bueno, yo lo que pasa es que estaba muy atenta, Martín.
Está bien, no hay problema, Nelson y Martín. Ustedes vayan trabajando y ver si pueden hacer rupturas epistemológicas y construyendo su propio diseño. Por eso es muy importante que todos y todas tengan director desde ahora. Vayan pensando un tema, un problema y un posible director, directora, que los vaya orientando, porque nosotros no somos los directores de todas las investigaciones. Simplemente esta es una instancia para que vayan construyendo el diseño de investigación. Sí. Voy a agregar algo. Lo que está diciendo Bourdieu y también Bachelard, y básicamente Bachelard en la página 15 a la 16 del texto que tienen en el campus, es que se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo, este es Bachelard, obstaculiza la espiritualización. La ciencia se opone en absoluto a la opinión, dice Bachelard. La opinión piensa mal, no piensa, traduce las necesidades en conocimientos. Repito, la opinión piensa mal, no piensa, traduce necesidades en conocimientos. Al designar a los objetos por su utilidad, ella se prohíbe de conocerlos. Nada puede fundarse sobre la opinión. Sobre la opinión. Ante todo es necesario destruirla. Todos somos opinólogos, estamos permanentemente opinando sobre todas las cosas. Eso no es investigación, eso es opinión. El primer obstáculo a superar precisamente es la opinión. El espíritu científico, bueno, etcétera, etcétera, página 15 y 16, los voy orientando así para que sepan de dónde los saqué cuando vayan al texto. Muy rica la discusión, me gustaría que participe, todo el mundo puede hablar y acá uno nunca se equivoca, simplemente se acerca a lo que queremos conocer. Hola. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Quiero decirles que lo que uno cree saber frecuentemente, por opinión, ocluye lo que tal vez debería pensar en el proceso de investigación, dice Bachelard, ¿no? Bueno, entonces, quiero decirles lo siguiente, porque se nos va el tiempo. Me va a ayudar Silvina en esto, que a lo mejor, porque uno hace un esfuerzo para comunicarse. Además, estaba pensando, Nelson, que para que nos comuniquemos a través de todo esto, muy interesante tu exposición, es porque alguien planificó todos los algoritmos, dijiste, y todas las formas para que funcione el sistema de conectividad. Y eso es el sujeto social. No es que es objetivo y nació de la realidad porque sí. La comunicación y la informática, mi marido en los años 70 ya trabajaba en IBM y era informático, y planificaba, y no con estos sistemas fáciles que trabajábamos nosotros, sino con otros más difíciles, pero él construía las categorías y trabajaba. Esto no surgió de la realidad y de pronto estamos comunicados. Miren qué fácil. A mí me cuesta todavía aprender a manejar lo que en mi generación no se utilizaba. Para ustedes aprenden rápidamente por eso. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo todo el cuatrimestre, seguramente. Es muy importante que hagan la lectura, pero es muy importante, y en este sentido quiero resaltar que el 4 de noviembre, y no falta mucho porque el tiempo pasa muy rápido, ustedes tienen la primera evaluación, que tienen que entregarla en la semana de la primera evaluación. Ya se han construido los grupos que los vamos a subir, donde están cada uno de ustedes incluidos, digamos, deliberada y metódicamente. Ustedes no seleccionaron el grupo al que pertenecen, sino a través del tema, por temas afines, porque después vamos a seguir trabajando
por temas afines no van a venir todos, sino algunos grupos. Y en la semana esa, del 4 de septiembre, van a tener que presentar los resultados de la primera evaluación, que es una simple reseña. Lo simple no es tan simple, como lo obvio no es tan obvio, donde ustedes como grupo seleccionan un autor y ya les vamos a subir la consigna para que entiendan cómo tienen que trabajar. Y es muy importante que se las vamos a subir. Bueno, ahora Silvina les explica bien esto. Y la segunda evaluación es creo que ustedes deben haber visto el cronograma que subimos. Es el 25 de septiembre, porque inmediatamente después comenzamos con el taller 2. Entonces tienen una semana para hacer el prediseño, que va a ser nada más que el tema, los objetivos y el problema y los objetivos de investigación. Le paso la palabra a Silvina para que les explique mejor esto que estoy diciendo, y si quiere compartir pantalla. Tampoco sé compartir pantalla, Nelson, por ejemplo. Muy bien. Que no nació así todo. No, seguramente. Como tampoco la organización de la posibilidad de seguir avanzando en el taller, en el 1, después en el 2 y en el 3. Intervienen muchos factores, ¿no? El para qué, el para quién, por qué, de qué manera, cuál es el objetivo, de que vayan haciendo las consignas, de que vayan participando en el campus. Hemos finalizado, les voy a contar así de a poquito, hemos finalizado el documento en donde separamos a todos por grupos afines, como bien les está comentando Cora, que son grupos que van a pervivir en el tiempo, ¿sí? Van a seguir trabajando a lo largo de los talleres que siguen. Por eso es importante que se vayan comunicando entre ustedes, tanto en el campus como por otras vías. Agradecemos a todos quienes se han presentado en el foro. No sé si queda alguien más que en caso de que no se haya podido conectar puede hacerlo y después lo sumaremos a alguno de los grupos ya armados. Eso por un lado. La segunda cuestión, que tiene que ver con la consigna 1, que como bien dice Cora, tienen para subirla al campus, la van a entregar mediante el campus en un espacio que se va a llamar espacio de tareas, consigna 1, ¿sí? Y van a trabajar mediante los grupos. Vamos a armar ese espacio de tarea para que allí puedan subirnos los documentos y nosotros poder avanzar luego con la corrección, ¿ok? Eso seguramente lo dejemos preparadito a partir del lunes, martes, seguro, ¿sí? Entonces, van a tener como documentos nuevos el documento con los grupos afines, el espacio de tarea junto con su consigna correspondiente para que puedan avanzar en el trabajo grupal. Y al mismo tiempo, en el cronograma, estoy intentando compartir pantalla, pero no me está dejando, por eso sigo hablando. En el cronograma tienen pautado que en esta semana, que no van a tener encuentro sincrónico, ustedes participen en el foro en función de la lectura de los textos, ¿sí? Así que va a haber un nuevo foro, como hubo un foro de presentación, va a haber un foro que se va a llamar de intercambio en relación a las lecturas. Y ahí sí participan individualmente. También pueden retomar, se me está ocurriendo ahora, porque fue muy rico el intercambio, el debate, las posiciones diversas y todo lo que fue saliendo hoy. Pueden retomar eso para seguir leyendo, ¿sí? Los materiales bibliográficos. Y bueno, van a tener habilitadas entonces ese foro de intercambio también, ¿sí? Eso está señalado en el cronograma que no les estoy pudiendo compartir. Pero, entonces son esas tres. Van a tener el documento de los grupos afines, van a tener la consigna con su respectivo espacio de tarea y van a tener un foro de intercambio en función de las lecturas y lo que quieran discutir allí. Y por supuesto recordarles que los canales de comunicación están abiertos por cualquier consulta que quieran realizar desde el campus. ¿Por qué no le decís en qué lugar?
En el campus tienen, habrán notado, no solamente tienen el foro de consultas, sino que también tienen la posibilidad de un chat privado que se pueden ya muchos algunos avisaron que no se iban a poder conectar hoy, utilizaron ese medio, que es como ese globito de caricatura, cuadradito, en donde se pueden comunicar con nosotros sin ningún inconveniente. ¿Sí? Bien. ¿Tienen preguntas con respecto a esto más organizativo, más de cómo seguimos con las tareas? ¿No? Se han conectado 16 personas y son 26, así que no entiendo por qué el resto, no sé si abandonó o no se conecta, porque estas clases son obligatorias, los encuentros sincrónicos. Deberían. Como todo en la vida, todo es muy difícil. No sé si este enlace resultó muy difícil. Bueno, ¿tienen dudas sobre lo que está planteando Silvina, sobre las entregas, los plazos? Ojalá lo puedan hacer y puedan entregar a tiempo. Ojalá puedan trabajar con los grupos en los cuales están asignados por temas afines, lo más afines o lejanamente afines que pudimos encontrar, pero necesitan trabajar en grupo e ir leyendo. La idea era que hoy ustedes trabajen exponiendo, pero bueno, tomé la palabra porque no había podido dar ninguna clase. Tal vez la próxima, creo que la dará Juan Bese, y la próxima ya puedan intervenir a partir de las guías de preguntas. ¿Alguna otra duda? Porque estamos todos cansados, ¿no? Este sistema es agobiante, no podemos darnos unos minutos de descanso y seguir. Por eso les pregunto, ¿alguna duda? José. Sí, el producto de entrega es grupal, ¿no? Es un producto que tenemos que hacer en el grupo y entregarlo en conjunto. Como grupo. Como grupo, perfecto, gracias. ¿Qué más? Bueno. Así están levantando la mano. Ay, no, ¿ves? A él no me sale el nombre. No. Creo que soy yo. Sí, sos vos. Hola, sí, Francisco. Solo ¿qué tal? Para rectificar, entonces esa entrega está prevista para el próximo 4 de septiembre, ¿verdad? Sí, durante la semana del 4 de septiembre, por grupo. Perfecto. Pero ustedes ya están leyendo, por lo que vi, me alegro mucho que estén leyendo, me di cuenta por Martín, por ejemplo, y eso es importante porque el trabajo tiene que ver con elegir un autor y hacer una reseña. Ya les vamos a colgar la consigna en esta semana, para que tengan todo a mano. ¿Algo Muchas más? Gracias. No, por favor, hijo. ¿Algo más? Bueno, les agradezco profundamente que hayan estado presentes, la escucha, que participen, espero que participen porque estos talleres no son sencillos, se les van a plantear numerosas preguntas en el proceso de investigación y no tenemos por qué estar todos de acuerdo en todo, podemos disentir y eso es lo más rico de la construcción de conocimiento. Suerte, Nelson, con tu vacuna. Suerte con tu vacuna. ¿Profesora? Sí. Disculpe que le interrumpa, es que no escuché bien la parte que cuando dijo la otra profesora lo de los grupos, ¿cuándo lo iban a decir? Perdón, no escuché bien. Los va a colgar en la semana. Ya los terminó de conformar, así que los va a colgar en la semana en el campus. Ahí están los nombres de ustedes al interior de cada grupo, ¿sí? Fenómeno. Y creo que usted antes había dicho algo de de las personas que escribimos que no teníamos profesor. Director de tesis. Perdón, director de tesis, claro.
tienen que tener director o directora de tesis porque así tienen con quién hablar, con quién discutir, quién los oriente. Es muy importante, por favor. No, claro, eso sí, pero la pregunta es, ¿cómo nos puede orientar usted para eso según nuestro tema? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo un tema y como no conozco bien a los profesores, entonces no sé a qué profesor acudir, ¿se fija? Ya sé, pero no, el director o directora no necesariamente tiene que ser de la maestría. Puede ser, no tiene que ser del plantel de profesores de la maestría. Puede ser de afuera, siempre que reúna ciertos requisitos. Que tenga título de doctor o magíster o méritos equivalentes, que haya dirigido tesistas y becarios y haya aprobado la tesis, que haya dirigido y acreditado proyectos de investigación. Es muy importante que resalten la parte de formación de recursos humanos y qué proyectos de investigación dirigieron. No necesariamente tiene que ser del plantel de la maestría. Se lo mandan a Elena y Elena lo aprueba o lo desaprueba como director. ¿Se entiende? Sí, no, o sea, eso también yo lo entendía, parece que me expresé mal, perdón. Mi pregunta es, pues, si ustedes, como tienen mucha más experiencia, más relación y conocen a muchos más profesores que nosotros, evidentemente, porque están en la academia, entonces, en el caso de que podemos hacer pocos casos, ¿no? De las personas que no tengamos director, ustedes ven el tema y nos podrían recomendar alguno como pregunta. Hay un banco de datos que también está en la maestría de datos de posibles directores de acuerdo a áreas temáticas que pueden consultar. Sí, profesor, ese banco uno tiene que solicitar acceso para que te den la información, no está abierto en el link del campus virtual. Acabo de entrar. Sí, por eso. Lo que quiero decirles es que nosotros tres no somos expertos en todos los temas. Nosotros trabajamos temas de memoria, de análisis institucional, de terrorismo de Estado. No somos especialistas en todos los temas. Entonces, patrimonio. Entonces, ustedes tienen que buscar al especialista porque ustedes van a ser los especialistas en los temas. Escríbanle a Elena que les dé el enlace para ingresar a ese campo de directores por áreas temáticas, por favor. De todas maneras vamos a tratar de escribirle, Silvina, ¿sabes? Hay que acordarse. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Porque estas dudas parecen operativas, son muy importantes, muy importantes. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Cualquier cosa nos comunicamos a través del campus. Muchas gracias por aguantarme y escucharme. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y bueno, y seguiremos construyendo conocimiento juntos y juntas, ¿sí? Gracias y hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao, saludos. Chao. Gracias. Buen fin de